sencillas. En esta nos vamos a interesar en calcular el centro de masa y los momentos de inercia de una lámina vamos a pensar en una lámina, vamos a darle un sentido físico a, a estas integrales dobles, vamos a aplicarlas para encontrar el centro de masa de una lámina, por ejemplo. Entonces, la lámina que la vamos a pensar como siendo la región R en el plano, ¿bien? Como la que vemos aquí. ¿Y por qué vamos a estar interesados? ¿Por qué en el área de la física se interesan por determinar estos centros de masa? ¿Alguien sabe por qué? Entonces, permítame un momento. Entonces, el interés por determinar el centro de masa de una lámina, por ejemplo, es en el momento de analizar la dinámica de ese objeto. Entonces, si queremos describir algunas características del movimiento, entonces no podemos analizar la lámina como un todo, sino que debemos buscar un punto que tenga la característica que tenga la característica de toda la lámina. Es decir, si aplicamos una fuerza sobre esa lámina, entonces el movimiento que describiría toda la lámina va a ser igual al movimiento que describiría ese punto, que sería el centro de masa. Bien, por eso estamos interesados en hallar coordenadas de ese punto. Entonces, como lo menciono aquí en las notas, el centro de masa es un punto que se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema. Es decir, en este caso el sistema sería toda la lámina, que está siendo sometida a la resultante de fuerzas que actúan sobre ella, ¿no? Entonces, por eso, desde el punto de vista físico, hay un interés por hallar la coordenada de ese punto. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar primero. Entonces, antes de eso, podemos pensar en lo siguiente. Si nosotros tenemos una lámina, que en este caso cuando hablo de lámina me refiero a una región R en el plano, entonces puede ser que esta lámina tenga densidad homogénea, ¿no? Recuerden que densidad es masa sobre volumen o sobre área. En este caso pensamos la densidad como masa por unidad de área. Bien, entonces la densidad puede ser distinta en puntos distintos. Entonces puede existir una función que vamos a denominar aquí como ρ, una función ρ. Esa función va a depender de dos variables y nos va a decir, dado un punto XY, un punto XY en esta región, va a decir cuál es la densidad en ese punto. Bien, entonces si nosotros tenemos una función, tenemos una lámina cuya densidad cambia en distintos puntos, como en este caso, permítanme hacer un zoom aquí. Piensen, por ejemplo, en este triángulo que está aquí. Entonces noten que este triángulo lo vamos a pensar como una lámina. Bien. Y noten que la parte de aquí está un poco más oscura, con un rosa más oscuro. Entonces, para indicar pues que en estas regiones de la lámina hay mayor densidad. Si quieren, pueden pensarlo así, como que la lámina acá es más gruesa, en cierto sentido, y por acá más delgada. Bien, entonces, por eso por acá la densidad es mayor. Entonces, lo primero en que nos vamos a interesar es en determinar la masa total de una lámina si conocemos solamente su función de densidad. Bien, entonces aquí aparece esta primera fórmula. Entonces dice así, la definición. Dice que si ρ es la función de densidad de una lámina que corresponde a una región R en el plano, entonces la masa total de la lámina está dada por esta integral doble en la región R de la densidad por el diferencial de área. Entonces piensen esto aquí como, recuerden que densidad es masa sobre
de área. Bien, entonces aquí esta expresión se refiere pues a la, digamos que yo tengo, vamos a la pizarra aquí para un poco, por ejemplo, la densidad ρ en un punto de XY puede pensarse así, como es solo en ese punto, pueden pensarse como un diferencial de masa, bien, una cantidad, una pequeña parte de masa sobre un diferencial de área. Por lo tanto, si quiero saber la masa total de espejo de aquí, este diferencial, todo esto entre comillas que hacen estas operaciones, está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Entonces quedaría que ρ por dA, podemos pensar eso así, ρ por dA es igual al diferencial de masa. Bien. Y ahí nos queda esta igualdad. Entonces, un diferencial de masa, una pequeña parte de masa, es igual a la función densidad ρ por el diferencial de área. Entonces, si hago la suma acá, pues la integral doble, entonces es lo mismo que hacerla acá. Bien, al lado derecho. Y cuando sume acá, pues esto me daría la masa total. Bien, entonces es un poco una intuición de cómo surge esa fórmula, esa definición que da el libro aquí de calcular la masa total. Bien, entonces vemos que es hallar una integral doble, entonces no hay problema con eso. Entonces podemos seguir avanzando. Aquí nos dan un ejemplo. Yo hice un ejemplo en mis notas que me parece que abarca a todos estos que están aquí. Entonces, podríamos en principio, bueno, revisarlo así un poco, no entrando en muchos detalles, ya que yo hice unas notas en las que resuelvo un problema, un ejercicio, en el que debo aplicar todo lo que estamos viendo, hallar la masa, hallar centro de masa, hallar momentos de inercia. Entonces, de todos modos, veamos este ejemplo, pero así con los detalles que el mismo libro ha hecho. Bien. Entonces dice que hallar la masa de una lámina triangular con vértices en estas coordenadas. Entonces el punto 0,0 aquí, el punto 0,3 y 2,2. Y nos dan una función de densidad ρ. La función de densidad es 2x más y. Bien. Entonces, hallar la masa. Entonces, sin simplemente aplicar la fórmula de la definición anterior. Bien. Entonces, ¿qué sería? Sería, para hallar esa masa, sería integrar la función densidad en esa región que nos ha indicado. Entonces, noten, aquí nos dan ya la ecuación de esta recta. Esa recta es x igual a 2 tercios de y. Y, por lo tanto, en este caso se escogió que la variación de y sea independiente, es decir, que y varía entre dos números. En este caso es fácil ver en el triángulo que y va a variar de 0 a 3. Bien, este es un ejemplo que de todos modos va a ser reforzado con lo que voy a mostrar más adelante en las notas que hice a mano. Entonces no me preocupe mucho si no hay mucho detalle aquí, pero creo que no hay problema en entender esto. Miren, aquí y varía de 0 a 3 y el x va a variar desde 0 hasta esta recta. Entonces x va a variar de 0 a 2 tercios de y. Esto es porque toda esta información nos la están dando ya, ¿no? Y ahí integro la función densidad en esa región. Entonces noten que cuando uno hace esta integral aquí con respecto a x primero, ¿no? Entonces me daría x2 sobre 2 por 2. El 2 se cancela y por eso aquí queda el x cuadrado. Entonces estas cuentas ya las hemos hecho muchas veces también. Y aquí estoy integrando con respecto a x, y es constante, entonces va a quedar y por x, o lo mismo, o lo que es lo mismo, x por y. Y evalúo en los extremos, cuando x es 2 tercios de y cuando x es 0. ¿Bien? Si sustituyo cuando x es 2 tercios de y, aquí me iría a quedar 4 novenos de y al cuadrado, y aquí me va a quedar 2 tercios de y cuadrado. Entonces, cuando yo hago esas operaciones,
cuando yo sumo 4/9 de y al cuadrado más 4/3 de y al cuadrado, eso da 10/9 de y cuadrado, que es este número que aparece aquí. Y ya vemos pues que queda una integral muy sencilla, integral de 0 a 3 de y cuadrado, que ya la 3/3. Y si la evaluamos en ese número, en esos extremos, obtenemos que la densidad es 10. Bien. Entonces, recapturando aquí la idea, si nos dan nos describen una región R, de esas que ya estamos acostumbrados, y nos dan la función de densidad, entonces allá la integral doble en este caso tiene esa interpretación. O sea, la integral doble de esa función de densidad va a ser la masa de la lámina, es decir, de la región R. Bien. Ahora también podríamos darle otra interpretación, lo que estamos haciendo en las clases anteriores. Porque si nosotros graficamos esta función ρ de xy igual a xy, esto seguramente es un plano. Bien, entonces esta integral tiene la interpretación de que sería el volumen que genera ese plano con el piso de xy en esta región. Entonces tenemos las dos interpretaciones. En este contexto de hoy, esa integral va a ser la masa total de la lámina. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Entonces, nuestro objetivo principal es encontrar el centro de masa. Bien. Entonces, por ejemplo, una intuición, si yo tengo un disco, digamos que mi lámina, la región R, sea, por ejemplo, si yo tengo el plano cartesiano aquí, como para tener una intuición del centro de masa. Yo tengo una lámina circular, bien centrada en el origen. Y supongamos que la densidad de la lámina es igual en todos los puntos, densidad constante. Bien. Es decir, que la lámina tiene el mismo grosor en todas las partes, pensándolo así un poco. Es homogénea. ¿Cuál creen ustedes que sería el centro de masa? ¿Cuál va a ser el punto en el que, si yo quiero hacer un análisis de la dinámica de este objeto cuando le aplico alguna fuerza y él describe algún movimiento, yo no voy a analizar toda la lámina, uno en física no analiza toda la lámina, uno escoge un puntico nomás y ese analiza. ¿Cuál sería el punto, el centro de masa de una lámina con las características que yo he dicho? Que sea con densidad homogénea y sea esta que está aquí. ¿Cuál cree usted que sería el centro de masa? O el punto de referencia, si yo quiero hacer un análisis físico de este objeto. El centro de la ¿Punto circunferencia. 0? El centro de la circunferencia, exacto. Es decir, sería aquí, ¿no? Si ella es homogénea y todo eso. Entonces, si yo voy a hacer análisis de la física de este objeto, me olvido del resto y analizo este punto nomás. Y yo tengo dos puntos, digamos que yo tengo un sistema con dos puntos. Y los dos puntos tienen la misma masa. Bien. Entonces, si yo quiero buscar el centro de masa de dos partículas separadas así, ¿cuál sería ese centro de masa? ¿Dónde creen ustedes que iría? El centro de masa de un sistema de dos partículas. Todo el centro de masa en un caso de esto sería aquí, la mitad. ¿Bien? Un punto es decir, la mitad. Trazo aquí la recta que los une a estos dos puntos. Y el centro de masa pues va a ser exactamente la mitad. A ver por aquí. Centro de masa. Ese. Entonces, cuando yo quiero analizar un sistema de dos partículas, yo no puedo analizar la otra para el otro. Si yo le aplico un viento o alguna fuerza, todos los físicos no van a analizar esta y esta por separado, porque es un sistema. Entonces, uno escoge un punto de referencia. Entonces, escogemos este punto y la masa que va a tener este punto sería la suma de las masas de las dos partículas. Y si tengo más partículas, pues tengo un sistema con varias partículas y yo quiero analizarlas,
Entonces tendré que hallar el centro de masa de todas ellas juntas, pues. Entonces, coger un punto de referencia por acá. Bien, entonces, si tengo una lámina ya completa como este disco aquí, pues hago las cuentas que les dije. Vea, haremos las cuentas que mostraré a continuación. Entonces, por eso es el centro de masa. Un poco la idea intuitiva. Entonces, hasta el momento, no hemos hecho mucho, ¿no? Tenemos la lámina y su función de densidad y sabemos calcular cuál es la masa total de esa lámina. Aquí, por ejemplo, en este caso también dice hallar la masa empleando coordenadas polares. Entonces, nuevamente, aquí aparece la región R. Esta es la lámina. Noten que no hay densidad constante, porque el dibujo, el libro quiere indicar que cuando coloco el color rosa más intenso, es decir, acá en el borde, ahí en esas regiones la densidad es mayor. Entonces, aquí cerca del origen hay poca densidad y entonces no tiene densidad homogénea. Y nos dicen que calculemos la masa total empleando coordenadas polares. Bien, entonces, ¿por qué habla de coordenadas polares? Entonces, recordemos, la masa total se calcula como una integral doble, la integral de la función de densidad ρ. Ahora, nosotros ya estudiamos ayer que si la región R es circular, entonces eso es un indicio de que usar coordenadas polares puede facilitar las cuentas, ¿no? Por eso aquí hablan de coordenadas polares. Bien, entonces vamos a hallar la masa de esta parte del círculo que está en el primer cuadrante de radio 2. Entonces note aquí que la función densidad, ¿cómo la expresaron? Nos están diciendo que la densidad en un punto de XY es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. Bien, entonces no nos dieron la fórmula de la función de densidad, nos están dando esta información. Entonces, si yo escojo este punto de XY, aquí en la lámina, ¿cuál es la distancia que hay de ese punto al origen? La distancia del punto al origen es aplicar esta fórmula, miren, distancia de un punto al origen, que no es más que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta es la distancia del punto de XY al origen, esta raíz. Y como aquí nos dicen que es proporcional a esa distancia, la función densidad, entonces tiene que haber alguna constante ahí de proporcionalidad, esta constante k. ¿Bien? Entonces la función de densidad es ρ de xy igual a k por raíz de x cuadrado más y cuadrado, dadas las características que nos están diciendo. Entonces el libro aquí hace las cuentas, plantea primero la integral usando coordenadas cartesianas normal, pero nosotros, como somos más perezosos, digamos, queremos hacer las cosas más rápidas, de forma más eficientes, entonces vamos a usar polares de una vez. Entonces, ¿cómo escribo esta región usando polares? ¿Se acuerdan? ¿Cómo escribo esta lámina? ¿De dónde a dónde varía el radio? ¿De dónde a dónde el ángulo teta? De 0 a 2 y a pi medio. De 0 a pi medio. Muy bien. Entonces, yo bajé. ¿Diego es su nombre? Diego está estudiando. Bueno, entonces aquí está. Recuerden que la primera integral se refiere a la variación del ángulo teta. Entonces, como él bien ha dicho, de 0 a pi medios varía teta y el radio de 0 a 2. Bien. Y la función Profe, de... solamente una pregunta, ¿solamente para la primera integral varía de 0 a pi medios? Y la primera integral se refiere a la variación del ángulo teta. Recuerden. Ah, ok. Siempre va a ser así cuando uno usa polares. La primera integral por el ángulo, ahí se colocan los extremos en los que varía el ángulo teta. La segunda se colocan los extremos en los que varía el ángulo, perdón, el radio. Y siempre va a ser así, r de r de teta. Bien. Y aquí me queda k por raíz de r cuadrado. Bien, porque nosotros estamos integrando la función de densidad. La función de densidad es k por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si uso coordenadas polares, ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Bien. Ahora, raíz de r cuadrado
¿qué pasa? El cuadrado y la raíz se cancelan, entonces me queda R. Esta parte aquí sombreada es R. Por el otro R, que viene de la fórmula de usar polares, me queda R cuadrado. Bien. Y ahí ya resuelvo esta integral sencilla, ¿no? Esta integral con respecto a R. Me queda R a la 3 sobre 3 por la constante. Evalúo en los extremos. Primero en 2, luego en 0. Cuando evalúo en 2, me da 2 al cubo, que es 8. Entonces aquí me va a quedar 8K sobre 3. Y cuando evalúo en 0 se anula. Bien. Entonces sale 8K sobre 3 en la integral. Y queda la integral de 0 a pi medio de teta. La integral de teta es teta, evaluado en los extremos, pi medio 0. Entonces, esta parte va a dar pi medios. Bien. Pi medios por 8K tercios es igual a 4K por pi tercios. Entonces, esa es la masa. Esa masa depende de esa constante de proporcionalidad, ¿no? De constante K. Ahí se usaron coordenadas polares. Entonces, ahorita sí vamos a acercarnos a la definición importante, que es la de cómo hallar el centro de masa. Entonces, el centro de masa se determina así. Primero se deben calcular los momentos de masa. El libro lo menciona aquí como momentos de masa. O también puede pensar con los momentos de inercia. Bien. Entonces, el momento de inercia no es otra cosa que... Permítanme aquí en la pizarra hago un dibujo. Entonces ahí uno tiene la lámina y uno la puede dividir en pequeños cuadritos. Esa lámina está en el plano. Entonces pensemos que este es uno de esos cuadritos que están en la lámina. Bien. Este cuadrito. Entonces yo puedo escoger un punto aquí en toda la mitad del cuadrito que tiene coordenadas x, y sub i. Un punto ahí. Entonces un poco la explicación de cómo se define esos momentos de inercia. Porque son dos momentos, un momento de inercia con respecto a x y con respecto a y. Entonces, por definición, si uno busca cómo calcular la inercia de un sistema de partículas, la inercia se calcula así, la inercia se calcula con respecto a algún punto de referencia. Digamos que yo quiero calcular la inercia de este cuadradito con respecto al eje x. Aquí está el eje x. Entonces la inercia va a ser que va a ser masa, la masa del cuadrito, bien, por la distancia que hay del cuadradito al eje x. Bien. Entonces, esta parte de la masa aquí es lo mismo que tener el rho de xy. Es decir, esa masa es lo mismo que perdón, permítame ir al libro de nuevo. La masa es esta parte. Rho de xy, rho evaluada en el punto xy y sub i, que es un punto que está en el cuadradito. Este cuadradito que yo que les hablo, miren. Entonces quiero hallar la inercia de este cuadradito nomás. Entonces sería la masa de él si yo quiero hallar la inercia con respecto al eje x, tengo que multiplicar la masa por la distancia del cuadradito al punto x. Entonces, esa distancia, ¿cuál es? La vamos a asumir como siendo la altura y. Entonces, va a ser la masa por la altura y sub i. Entonces, esa es la inercia o el momento de inercia de ese cuadradito con respecto al eje x. Entonces, con respecto al eje x. Bien. Y esta es la inercia del mismo cuadradito, pero con respecto al eje y. Entonces, la distancia del cuadradito al eje y es la coordenada xy. Bien. Y si como yo he dividido mi región en varios cuadraditos, si sumo todo eso, eso me da la inercia de toda la lámina, con respecto al eje x y con respecto al eje y.
Entonces, cuando uno pasa al infinito y uno toma una partición más fina, hace cuadraditos más pequeños, la sumatoria se convierte en una integral. Este delta de a sub i se convierte en un dA, un diferencial de área. Entonces, y este xy se convierte en este x que aparece aquí. Bien, cuando uno pasa al límite. Todos los momentos de inercia, sin entrar en muchos preámbulos, es más que todo por dar una pequeña intuición de esas definiciones. Los momentos de inercia están definidos así. Bien. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser multiplicar la integral doble de la función de densidad multiplicada por y. Bien, que este y viene siendo la distancia del cuadradito al eje X. Y el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser la integral doble de la función de densidad multiplicado por X. Bien. Y por lo tanto, si uno tiene estos momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, ya llegamos a la definición de centro de masa. El centro de masa va a ser, es un punto que va a tener esas coordenadas. Coordenada en X va a ser el momento de inercia con respecto a Y dividido la masa total de la lámina. Y la coordenada Y va a ser el momento de inercia con respecto a X dividida la masa total de la lámina. Bien, entonces eso es lo que nos va a dar ese punto del que nos referíamos antes. Uno puede hacer el experimento de pensar si tiene, por ejemplo, un disco, ¿no? Centrado en el origen con densidad uniforme. Podemos verificar haciendo todas estas operaciones que el centro de masa efectivamente el origen. Bien, entonces al hacer estas cuentas, ese es el efecto que se va a tener. Si yo tengo dos partículas, como les mencioné antes, dos partículas idénticas, es decir, con la misma masa, entonces el centro de masa sería el punto que está entre ellas dos. Bien. Entonces, con estas definiciones se tiene esas características. Pues. Ahorita sí, permítanme hacer un ejemplo en el que apliquemos todas estas definiciones. Bien. Entonces, ese ejemplo lo voy a hacer aquí en estas notas. Es un ejercicio de hecho del libro. Lo escogí así aleatoriamente y lo resolví. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, lo que estamos haciendo son aplicaciones de estas integrales dobles que aprendimos a calcular el martes y ayer. Todo aquí yo en esta nota resumo, pues, lo que les mencioné antes. Y aquí está el problema. Entonces lo plantean así. Dice, hallar la masa y el centro de masa de una lámina rectangular con vértices en los puntos de coordenadas 0,0, A,0, 0,B y A,B. Bien. Entonces, uno puede asumir que A y B son positivos, que el libro no aclara eso. Y si uno grafica, son números positivos, si uno grafica esas coordenadas, le va a dar esta región, ¿no? Este rectángulo aquí. Y nos dicen que la densidad es ρ de xy igual a k, una constante por x cuadrado más y cuadrado. Entonces note que a medida que un punto está más lejos porque este x cuadrado más y cuadrado es el cuadrado de la distancia del punto al origen. Entonces a medida que un punto está más lejos del origen tiene mayor densidad. ¿Bien? Entonces por aquí la densidad es pequeña y como traté de indicar aquí, a medida que me acerco a este extremo, por ejemplo, al extremo A, B, sería el punto de máxima densidad. Por acá, el de mínima y todos los cercanos al origen tienen densidad pequeña. Y va creciendo hacia acá. Bien. Entonces, lo primero que nos piden es hallar la masa. De hecho, para hallar el centro de masa, por la fórmula que vimos antes, es claro que la masa es obligatorio hallarla, ¿no? Entonces, hallemos la masa. Entonces, por definición, que hemos visto antes, la masa es esta integral doble. La integral doble de la función de densidad. En este caso, la variación de A y B, muy fácil determinarla, ¿no?
¿De dónde a dónde varía X y de dónde a dónde varía Y? De 0 a y de 0 a B. Eso, pues sencillo, es un rectángulo, esas son las variaciones que no nos dificulta, ¿cierto? Entonces, X varía de 0 a A, B varía de 0 a B, y aquí está la función de densidad. Entonces, yo hice todas estas cuentas, pero aquí hace uno la integral con respecto a Y primero, porque así pusimos los límites para integrar primero con respecto a Y. Entonces, cuando integro aquí el X cuadrado, me queda X cuadrado Y más y a la 3 sobre 3. Y bueno, cuando evalúo en esos extremos, cuando evalúo en B, es decir, cuando lleva B, eso me da X cuadrado B más B a la 3 sobre 3. Cuando evalúo en 0, pues todo se anula, ¿no? Me queda esta integral sencilla aquí. Todo está con letras hoy. Entonces integro con respecto a X, la integral de esta parte es X a la 3 sobre 3 por B, ¿no? Bueno, aquí hice un paso que fue sacar esta constante. Cuando integro queda X a la 3 sobre 3 y aquí vea el cubo sobre 3 constante, entonces va a quedar el cubo por X sobre 3 después de integrar. Y evalúo en A y luego en 0. Cuando X vale A me queda el cubo B aquí sobre 3 más B al cubo A sobre 3. Bien, y si saco factor común aquí tengo factor común que uno escoge el de mínimo exponente, entonces aquí le aparece el A, mínimo exponente, y el B, mínimo exponente. Entonces el factor común es A por B. Y el 3 también, ¿no? Factor común aquí. Entonces eso se puede escribir como A por B por K sobre 3, entre paréntesis al cuadrado más B cuadrado. Bien. Entonces esa es la masa de la lámina rectangular. Bien. Con base A y altura B. Ahora sí, calculemos los centros o los momentos de inercia con respecto a X y Y. Entonces, con respecto a X, ¿qué va a ser? Va a ser la integral doble, lo que hemos visto antes, de la función de densidad multiplicado por la variable Y. Bien. Entonces, ahí sustituí la función de densidad es K por X cuadrado más Y cuadrado y multiplico eso por el Y. Entonces puedo distribuir, por ejemplo, aquí la constante puede salir de las dos integrales. La coloqué aquí. Y el Y distribuye en el paréntesis. Entonces me queda X cuadrado por Y más Y al cubo. Bien, y aquí otra vez quedan integrales simples, es decir, aquí integro con respecto a Y, entonces va a quedar X cuadrado por Y al cuadrado sobre 2. Esta primera parte. La integral de Y al cubo es Y a la 4 sobre 4. Si evalúo en los extremos, cuando lleva B, se me queda X cuadrado B2 más B4 sobre 4. Y bien, ahí son solo cuentas. ¿Preguntas hasta ahí o no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, si saco factor común 2, sale como un medio. Entonces me queda X a la 2 B2 más B a la 4 sobre 2. O sea, aquí un factor común de un medio. Ustedes pueden hacer eso o pueden no hacerlo. Eso no cambia el resultado final. Es como para simplificar ahí. Toda la serie esa integral me queda X a la 3 B2 sobre 3 más B a la 4 sobre 2 por X. Y evalúo cuando X es A y cuando X es 0. Cuando coloco aquí X igual a A, pues me queda el cubo B2 más sobre 3 más B a la 4 por A. Nos queda esta cantidad. Y aquí tenemos factor común. El exponente más pequeño del B es B a la 2. Acá está B a la 4. Y el de A es A a la 1, este. Entonces puedo sacar factor común AB cuadrado. Y me queda luego de sacar factor común
queda esta expresión aquí, a la 2 sobre 2 más b a la 2 sobre, a la 2 sobre 3 más b a la 2 sobre 2. Entonces ahí ya encontré el momento de inercia de la lámina con respecto al eje X. Bien. Ahora, con respecto al eje Y, sería idéntico. Solo que aquí donde está, aquí sería la función densidad multiplicada por X. Bien, entonces si hago todas estas cuentas, igual que las anteriores, sustituyo aquí la densidad por el X y hago la integral doble. Aquí están todos los pasos. Obtengo eso. Las cuentas son semejantes a lo que hicimos antes. Entonces tenemos esa cantidad. Entonces es el momento de inercia. Y por lo tanto, el centro de masa, ese punto importante para los físicos, tiene estas coordenadas. Entonces ahí simplemente sustituyo los valores que ya encontramos. El momento de inercia con respecto a Y nos dio esto. La masa que calculamos al inicio dio esta cantidad. Aquí se puede simplificar un A por B. Aquí aparece un A por B. Y el K también. Todas las hacer esas simplificaciones queda de esta forma. Esa es la coordenada X del centro de masa. Y la coordenada Y sería el mx que encontramos dividido también sobre la masa. Simplificando me queda esta cantidad. Entonces la coordenada y este sería el centro de masa buscado. Bien, entonces se hicieron integrales dobles y se aplicó la definición de momentos de inercia. Bien, ¿alguna pregunta sobre esa parte? Entonces si vamos al libro, por ejemplo, que hay más ejemplos, pero el hecho de que sepamos calcular integrales dobles ya prácticamente ninguno de estos ejercicios son difíciles. Entonces, aquí hacen otro ejemplo, dice hallar el centro de masa de la lámina que corresponde a la región parabólica. Entonces está la gráfica de la región parabólica. La densidad en el punto es proporcional a la distancia entre X y el eje X. Entonces aquí la función densidad es la distancia de un punto al eje X. Entonces yo tengo este punto aquí. ¿Cuál es la distancia de ese punto al eje X? Es decir, ¿cuál es la distancia de aquí hasta acá? Pues es la coordenada Y. Bien. Por eso la función de densidad en este caso es Y por la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues plantear la integral doble de esa función de densidad. Entonces, en este caso, si observamos la gráfica, X varía, podemos pensar así, que X varía entre menos 2 y 2, y Y varía desde 0 hasta esta curva que tiene ecuación Y igual a 4 menos X cuadrado.